Bueno, buenos días. ¿Cómo está? Aquí estamos. Estamos con el pastor Ariel en esta entrevista para la segunda edición de Chequina 2012. Y en realidad queremos saber algunas cosas, pastor, que tal vez nos cuente. Bueno, usted ya lleva alrededor de 5 años, un poquito más de 5 años. Aquí en Melipilla. Aquí en Melipilla, ¿cierto? 5 años, sí. Bien. Y, pero antes de esto, usted venía de pastorear una iglesia en... Bueno, mis inicios fueron en Caldera. Ahí comenzamos, ahí debutamos solito con Janet. ¿Cómo en qué año más o menos? Ay, ¿cómo qué año? Eso fue más o menos el año, yo creo, 88. Yo pensé ahí. Había sido coterrano de Pablo, de Bernabé, así. Como en el 88. Sí, 88. 98, 2008, 9, 10, 11, 12, como hace 24 años. 24 años más o menos. 24 años. En Caldera. Después de eso... Bueno, en Caldera estuvimos también 5 años y fue nuestro primer campo de trabajo. Ahí iniciamos nuestra labor pastoral, aunque no fuimos a pastorear una iglesia, porque no había una iglesia así constituida, sino que solamente había una familia. Y ahí comenzamos. Y fue difícil ese tiempo, ¿no? Porque ahí usted venía saliendo del instituto. Bueno, uno cuando sale del instituto sale con toda la materia fresquita, conquistar el mundo y cambiar todo, pero empieza con la mejor disposición de servir al Señor, porque está saliendo de un periodo de preparación para eso. Entonces, pero generalmente se me imagina que cuando uno sale del instituto y quiere como iniciar una vida en el pastorado, uno tiene como expectativas, voy a pastorar una iglesia, voy a hacer esto, otro, no sé, tal vez tiene grandes pensamientos, y llegar a una iglesia donde había, como usted dice, una familia, claro. Era de repente un poco difícil, ¿o no? Bueno, cuando uno está estudiando, comparte con los compañeros y critica un poco su corporación y las cosas que se hacen mal, y pensando que uno va a ser el que va a cambiar todo, pero cuando ya uno está en el pastorado ya la cosa cambia y uno debe estar en el instituto, estar recibiendo las enseñanzas, y otra vez estar ya en la práctica misma. Entonces ese otro campo de preparación que yo creo que enriquece más, porque ahí uno está con la gente compartiendo y hay muchas cosas que uno no aprende en el instituto y sí con la experiencia. Y de cada lugar donde hemos estado rescatamos, o sea, tenemos lindos recuerdos. Caldera fue un lindo tiempo porque fue haber trabajado con el misionero Jorge Blas, lo que significa empezar una obra, informar una obra y ver cómo las personas se van acercando a Dios. Fue lindo el trabajo con los niños, hacer varias escuelas de verano en las poblaciones y cambiarnos de casa 3 veces en el año, parecíamos gitanos, hasta que se formó una iglesia, y después cuando nos vinimos a Coquimbo ya quedó otro pastor y ese, sí, fue lindo. ¿Y cuántas personas quedaron en esa iglesia más o menos cuando usted la dejó? ¿Cuántas personas quedaron allá en Caldera? Oh, no recuerdo bien, pero no sé si habrán sido unos 20 miembros, no sé. Buen tiempo. De una familia 20 miembros igual, para empezar una obra igual difícil. Y después de ahí se fue a Coquimbo. A Coquimbo, y ahí estuvimos 13 años. Ya Coquimbo, la iglesia de San Juan era una iglesia ya constituida. También ya un templo casi nuevo, ¿verdad? Ahí estuvo trabajando el pastor Heriberto Moreno, que fue el que inició ese trabajo ahí en San Juan, y posteriormente llegamos ya nosotros con nuestra hija pequeña y empezamos otro proceso en nuestra vida pastoral. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en la iglesia de Coquimbo? En Coquimbo estuvimos 13 años, más que en Caldera. Y después de ahí a Melipilla. De ahí nos llegamos a Melipilla. Ya. ¿Y cómo fue sus expectativas? Porque antes de llegar a Melipilla, usted, yo me acuerdo que vino 1 o 2 veces a visitar. Una vez. Sí, ¿cierto? Una vez llegamos a conocer, bueno, que nosotros conocemos la iglesia y que la iglesia nos conoce a nosotros.
No sé qué era más importante. Claro, como de vista en realidad, porque en una visita uno no alcanza Sí. como a ver bien. Pero después que ya empezó su trabajo aquí en Melipilla, Ya. igual nosotros teníamos hartas expectativas porque estuvimos como 2 años más o menos, algo Ya. así, sin pastor, orando harto, y nos hablaban mucho de usted Ya. y todo, entonces teníamos hartas expectativas también. Pero ¿cómo fue su llegada acá? ¿Cómo fue mi llegada? Bueno, como tú dijiste, primero con la familia vinimos a conocer la iglesia, estuvimos un fin de semana, compartiendo con los hermanos, tratamos de poner la mejor cara, la mejor presentación, traer el mejor mensaje. Pero bueno, lo importante es que nosotros oramos al Señor y estuvimos con la iglesia, nos hicieron preguntas, ¿verdad? Tratamos de hacer lo más honesto posible, no crear falsas expectativas, ¿verdad? Y bueno, después cuando nosotros regresamos a Coquimbo para ya tomar la decisión, nosotros íbamos dejando de regreso y la pregunta que yo hago a la familia es, bueno, ¿y qué les pareció? ¿Nos vamos a vivir o no? Y me sorprendió realmente porque todas dijeron que sí, en el caso de mi esposa, la hija. Y eso fue sorprendente para mí porque nuestras hijas ya eran, una de ellas le queda su último año en CNCB, entonces obviamente lo lógico era que terminara su año allá en Coquimbo. Pero estuvieron dispuestas a venir y eso para un pastor también es aliviar la carga, o sea, cuando estamos todos en la misma dirección. Así que, bueno, yo creo que en cada lugar donde hemos estado, creemos que ha sido guiado por el Señor. Y indudablemente también nuestra avenida Melipilla también creemos que fue por voluntad del Señor. Me imagino que el traslado de Caldera a Coquimbo igual tuvo sus ajustes, su tal vez diferencias de prácticas o de cosas, no sé, se me imagina que de repente cuando uno pasa de una familia a otra uno tiene que ajustarse a las formas de la familia nueva, a las formas de uno, y pasar después de Coquimbo a Melipilla. Yo sé que tal vez hubieron algunos ajustes un poco difíciles, tal vez los primeros 2 años, a lo mejor para usted como, o para la familia, tanto para la iglesia también, porque indefectiblemente, uno lo quiera o no, uno tiende a hacer como comparaciones con el pastor que estuvo antes, que tuvo mucho tiempo, entonces desgraciadamente uno como que compara las cosas. Entonces fue complicado al principio para usted amoldarse a la iglesia y hacer que la iglesia se acostumbrara a su ritmo de trabajo, a su metodología, etcétera. Bueno, creo que la ventaja cuando uno llega, o sea, cuando empezamos en Caldera era que no podían hacer comparaciones con nosotros porque nosotros prácticamente éramos el primer pastor que tenía la iglesia, entonces, o sea, y como hemos dicho, no era una iglesia, sino que había solamente una familia. Entonces uno va formando gente y esa es la diferencia, ¿verdad? Alguien dijo que cuando uno llega a una iglesia ya constituida, llega a ser como un padrastro, porque esos demás tuvieron otro padre espiritual, que fue el que los guió al Señor, todo eso. Pero es un proceso como de enamoramiento, ¿verdad? Que requiere tiempo, que la gente nos vaya conociendo, y obviamente eso de la comparación es inevitable, ¿no? Uno lo puede evitar y quizás dentro de lo normal, pero cada uno tiene que aprender a vivir ese proceso y tratar nomás de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, pensando que lo primero no es agradar a la iglesia, sino es agradar al Señor, y que los hermanos vean que realmente uno tiene un corazón de pastor y que realmente viene aquí por vocación y tratar de dar lo mejor para el servicio al Señor. En la iglesia de Coquimbo había harta juventud, como en la iglesia de Melipilla, no tanto. Sí, la iglesia en San Juan también tenía un buen grupo de jóvenes. Sí. Yo nunca he trabajado en otras iglesias donde
haya habido otro grupo grande de jóvenes. Sí, aquí, Pero sí sé que los jóvenes en Melipilla somos bien particulares. sí. Tenemos, tenemos nuestra personalidad, tenemos. Está Que quede para la entrevista esto. Tenéis que redactarlo bien.